todo, gracias por estar hoy acá, todos reunidos. La idea que tenemos hoy es en esta charla hablar de la aviación de la Armada. Mucha gente se pregunta ¿cuándo, desde cuándo, por qué la Armada tiene una aviación propia? Bueno, la aviación de la Armada tiene más de 100 años. Comenzó en el año 1916 y en 1982, y si podemos apagamos esta luz de acá, así se ve mejor la pantalla, teníamos este que era nuestro buque principal, el portaaviones ARA 25 de Mayo, y desde ese buque volamos con su grupo aéreo, compuesto por tracker, A4Q, helicópteros Alouette y helicópteros civil. Ahora, ¿qué pasaba en 1982? Por ahí algunos no tienen muy clara la historia. Teníamos un conflicto limítrofe con Chile, por las islas del Canal de Beagle. Nuestras Fuerzas Armadas, todas las Fuerzas Armadas, estábamos concebidas para un conflicto regional, que era lo que podíamos llegar a tener en puerta. Era Chile, podía ser Brasil. Teníamos una directiva del Ministerio de Defensa que asignaba responsabilidades. Le decía, y se habían puesto las tres fuerzas de acuerdo, qué elementos aéreos podía tener el ejército, qué elementos aéreos podía tener la Armada, y el grueso de los elementos aéreos de la República Argentina eran de la Fuerza Aérea. Teníamos en desarrollo un programa naval de construcciones, de destructores y submarinos, o sea, estábamos cambiando la flota de mar. Y teníamos en desarrollo la incorporación de unos helicópteros, que eran los helicópteros Sea Lynx, que eran exactamente iguales que los británicos, que íbamos a incorporar en los destructores. Teníamos en ese momento dos helicópteros de esa familia, uno a bordo del destructor Santísima Trinidad y otro a bordo del destructor Hércules. Y estábamos recibiendo el recambio de nuestra aviación de ataque. En esa resolución del año 69 se aclaraba que la Armada podía tener un grupo de ataque de portaaviones que estaba constituido entre 12 o 14 aviones de combate, más un grupo de exploración y guerra antisubmarina, más un grupo de helicópteros. Eso era lo que se había acordado entre las fuerzas. En ese momento, la aviación de la Armada, en total, tenía 50 aviones y 11 helicópteros. Eso era lo que éramos. Muy específico, muy chiquito, muy táctico para desarrollar una tarea específica en el mar en un conflicto regional. Ahí tienen la lista de los aviones que teníamos. Había aviones de transporte, había aviones de escuela, había aviones de exploración, aviones de caza y ataque y helicópteros. Entonces, de ese total de aviones, no todos estaban en servicio. ¿Por qué? Porque nadie sabía que en 1982 íbamos a recuperar Malvinas. Entonces, de los 8 a 4 que podíamos llegar a tener, teníamos 3 en vuelo. De los 5 trackers teníamos 3. De los helicópteros chiquín había 2. De los Neptune teníamos los 2 últimos que estaban en vuelo. O sea, realmente la situación logística era una situación bastante crítica. Pero no porque nosotros quisiéramos, sino porque nadie sabía que ese año 82 iba a ser tan particular. ¿Para qué estábamos preparados? Y ahora voy a hablar de mi escuadrilla. La escuadrilla naval antisubmarina, que tenía este avión, el Tracker S-12, podía operar desde bases en tierra o desde portaaviones, diurno, nocturno, y con cualquier condición meteorológica. O sea, éramos un avión muy flexible, con una tarea muy específica, que era cazar submarinos. Este era el total de la gente de la escuadrilla.
Llegamos a ser en la guerra 26 pilotos, 6 técnicos, 3 ingenieros, 70 suboficiales. Nosotros prácticamente en las escuadrillas teníamos muy poquitos conscriptos, solamente 3, y varios técnicos civiles que después vamos a ver por qué teníamos técnicos civiles. Básicamente porque durante la guerra, a mitad de la guerra, incorporamos un avión que alquilamos en Brasil, el Bandeira. Y acá otra cosa que siempre se dice, pero la gente joven es la que va a la guerra. Claro, la gente joven es la que va a la guerra. La edad promedio de todos los que estábamos en esa foto eran 29 años. El más antiguo de todos, que era mi comandante, tenía 38 años. 38 años, yo digo, pero es un pibe, 38 años. No le hubiera dado ni una locomotora para hacer un viaje en tren hasta La Plata. Pero era comandante de una escuadrilla naval. ¿Con esto qué quiero decir? Las Fuerzas Armadas siempre van a tener gente joven en sus filas. No me van a llamar a mí con 70 años a que comande la escuadrilla naval antisubmarina. A ese le cubriría. Este es el Tracker. Gran avión, muy sólido, pensado para parar en portaaviones. 2 motores, 4 tripulantes. Ahí ven lo característico de la operación en portaaviones. El gancho para, una vez que uno toca la cubierta, enganchar uno de los cables. Y éramos, junto con el Neptune, los últimos de los mohicanos. Los últimos aviones que volábamos con motores a explosión. Todos los demás volaban con turbinas, hasta los helicópteros. Pero no de altísimo octanaje. La nafta de más octanaje que se fabricó en la República Argentina. 115-145. Piensen que un avión de aviación general vuela con 80 octanos. Así es el Tracker por dentro. Piloto, copiloto, son los que uno siempre dice están en la vidriera, son los que pueden ver todo. Y detrás de ellos, 2 operadores de sensores. Uno, el que está a la izquierda, que emplea los sensores no acústicos. Sensores no acústicos son el equipo de guerra electrónica para escuchar otros radares, el radar o el equipo de anomalía magnética. Y después está, a la derecha, detrás del copiloto, el operador de sensores acústicos. Ese utiliza sonoboyas, el avión lanza para que caigan al mar y escuchar el ruido de los submarinos o del buque de superficie que esté cerca. El avión es capaz de llevar torpedos buscadores, bombas de profundidad, coheteras, bombas convencionales, y tiene la particularidad de que las semialas que están por fuera de las barquillas de los motores se pliegan. Se pliegan para poder angararlo en el portaaviones. El avión calza justo, o calzaba justo en el ascensor del 25 de mayo. Le sobraba una cuarta a cada lado, desde la nariz hasta, o sea, desde este punto y este que es el mat que viene retraído hasta acá, simplemente sobraba una cuarta de cada lado. Así que había que ponerlo muy justito para no dañarlo en la subida y bajada de la cara. Este es el 25 de mayo. Buque fabricado en Inglaterra en los años 40, nunca entró en combate en la Segunda Guerra Mundial y cuando fue terminado fue vendido a Holanda, que lo llamó Karel Doorman. Cuando llegó a la Argentina, esta cubierta no era así, era distinta, tenía un serrucho acá, una forma aserrada, y esta modificación se le hizo en los talleres nuestros para que si un avión se iba al agua, cayera al agua derecho. Habíamos tenido un accidente en el año 75 donde un A4 se nos fue al agua y tuvo la mala suerte de que la rueda izquierda cayó primero y en ese momento el piloto se estaba eyectando.
sea que se eyectó de costado y lamentablemente falleció. Eso fue lo que nos originó cambiar la cubierta. Los ascensores son estos que están acá, uno a proa y otro en la popa, y esto es la catapulta. Una gomera gigante, propulsada por vapor, que es capaz de tirar al tracker, que pesa 15 toneladas, en 57 metros, de 0 a 220 kilómetros por hora. Así que la aceleración de la catapulta es 3 veces la aceleración de la gravedad, 3G. Acá tienen abajo el grupo aéreo máximo que podía llevar el buque, que eran 8A4, 5 trackers, 4 helicópteros pesados y un helicóptero liviano. Eso era todo lo que podíamos cargar en el buque. Acá tienen el primer despegue de la guerra, 29 de marzo del 82. ¿Cómo llegamos a esa situación? El 23 de marzo, 6 días antes, nosotros estábamos en una navegación de práctica, en la primera navegación del año para recalificar a los pilotos. Llegamos ese día a bordo, empezamos a recalificar pilotos y al mediodía nos llama nuestro comandante, ese que tenía 38 años en ese momento, y nos dice: me ordenaron desembarcar todos a tierra. Dijimos: ¿qué pasó? Enseguida uno piensa, algo se rompió en el buque, a veces el buque tenía problemas con calderas, tenía problemas con la catapulta, tenía que entrar a puerto, bueno, tenía fallas. Y bajamos a tierra, al otro día nos juntamos en el hangar, fuimos a trabajar normalmente, y el comandante dice: me llaman del Comando de Aviación Naval, cuando regresan nos reúne a todos y nos dice: en 5 días vamos a ser desplegados al sur. Y tenemos que analizar la capacidad de operar en una pista que tiene 1200 metros de largo por 30 de ancho. Nos resultó rarísimo, porque en la Patagonia Argentina la pista más chica tiene 2000 metros. O sea, empezamos a elucubrar de qué pista estamos hablando. Entonces alguien dijo: entonces nos hicimos nuestra propia película. Hay un conflicto con Chile, los ingleses están de nuestro lado, y si es necesario vamos a operar a Malvinas. Fíjense lo que es no tener idea de lo que estaba pasando. Entonces zarpamos el 28 y el 29 comenzamos a operar. ¿Por qué? Porque la fuerza de desembarco estaba un día adelante nuestro, y lo que hacíamos era darle la cobertura de exploración de superficie para tener la tranquilidad de que no hubiera buques ingleses presentes. Esto es una final de portaaviones. Ahí el avión está a 10 segundos de tocar la cubierta. ¿Qué está haciendo? Está volando alineado con esta raya amarilla, que es el eje de pista. En el portaaviones es muy importante la alineación. No hay mucho margen para ir a la izquierda o a la derecha. Primero, porque se va a caer al agua. Y segundo, porque normalmente el buque tiene estacionados aviones. Entonces, el señalero de portaaviones que está acá, solito mi alma, con alguien que lo ayuda para anotar cada pase que uno hace en el buque, se califica. Y después se le hace una devolución al piloto para decirle que hizo bien, que hizo mal. Sea el comandante de la escuadrilla o sea el piloto más moderno, no importa. El señalero los reúne y a todos por igual les dice: señor, se equivocó en esto, señor, ponga esto, Michi, haga tal cosa, porque Michi es el Guaremaría. ¿Y qué hace el piloto que vuela? Busca esta luz amarilla, que nosotros la llamamos la pelota, llevarla centrada entre esas luces verdes. Para todos los que vuelan, es casi un papi. Es un sistema de aterrizaje visual, donde si uno vuela con esa pelota centrada permanentemente, esa pelota le materializa
una pendiente que lo va a llevar al buque. Acuérdense, el buque se mueve. No solamente se mueve porque avanza, sino se mueve porque cabecea y porque rola. O sea que cuando hay mala mar, es un poquito movida esta aproximación, para mantener el avión centrado en el eje de la cubierta y volando la pendiente. ¿Qué pasó el 2 de abril? El 2 de abril recuperamos las islas. La orden que recibimos todos era: los ciudadanos británicos en Malvinas son, a partir de hoy, ciudadanos argentinos. Todo oriundo de Malvinas es para nosotros un conciudadano. Así que no se lo puede tocar, no se lo puede insultar, no se lo puede robar, no se puede hacer absolutamente nada más que saludarlo y decirle buenos días, bienvenidos a la integración territorial. En esa movida nunca nos imaginamos que los ingleses iban a ejercer su derecho a autodefensa. Pensábamos que en la operación de desembarco inicial éramos tantos nosotros que ellos iban a levantar las manos y se iban a rendir. Bueno, nos faltó leer un poco de historia. Los ingleses jamás se rinden sin llegar al fin. Jamás. Nunca lo han hecho y no lo van a hacer. La consigna es abrir fuego y defenderse, y si son sobrepasados, ahí nos rendimos. Pero nadie se rinde sin disparar. Lamentablemente, eso llevó al fallecimiento del capitán de corbeta Giachino, capitán de fragata Pomorre, que en el asalto a la casa del gobernador fue recibido a los balazos cuando intimó la rendición, cayó herido, no permitió que los ingleses lo tomaran prisionero para asistirlo y lamentablemente se desangró. Eso fue lo que pasó. Una vez que tomamos Malvinas el 2, el 3 de abril recuperamos Georgia. ¿Qué pasa en Georgia? Otra vez la misma circunstancia. Los ingleses no se rinden sin disparar. Nosotros íbamos a desembarcar una fracción de infantería de marina a bordo de este helicóptero Puma de ejército, que quizás Rey les haya hecho algún comentario en la exposición anterior. Y ese helicóptero estaba protegido por este Alouette de la Armada. Los dos estaban a bordo del buque Bahía Paraíso. Cuando este helicóptero cruza la bahía Cumberland para ir y depositar a los infantes de marina, los infantes ingleses lo reciben a los tiros. Y es ahí donde la aviación naval recibe su bautismo de fuego. ¿Por qué? Porque este helicóptero, mediante la maniobra y el fuego de su única ametralladora, que era una ametralladora coaxial, una ametralladora de costado, hace la protección del aterrizaje de emergencia de este Puma y evita que le sigan tirando en el momento que el Puma estaba aterrizando. Lamentablemente en el Puma fallecen 2 conscriptos de la infantería de marina. A partir de que desembarcamos, se consolida la operación en Malvinas, se empieza a llegar un montón de gente y se desembarquen para dar apoyo al cruce de los buques que desde el continente venían a Malvinas con la logística que se había previsto, que era una logística mínima, porque la idea era llegar a Malvinas, recuperar Malvinas, dejar una pequeña guarnición, levantar la mano y pedir a las Naciones Unidas que queríamos negociar con los ingleses la devolución de Malvinas. Eso es lo que alguien concibió que iba a pasar, cosa que sabemos todos que no sucedió. En esa operación que hicimos entre el 13 y el 14 de abril, fuimos con 2 aviones y el rol era proteger el cruce de los buques de transporte. Esto es un día excepcional en Malvinas de ese periodo entre el 13 y el 14. Fíjense, no hay una nube,
hay sol, se ve maravillosamente bien todo, están los cucarachas de la Fuerza Aérea estacionados al costado de la pista, y este es uno de los dos trackers que bajaron a Malvinas. Detalle importante, fíjense el color de la pintura. Blancos inmaculados, o como lo llaman los americanos, gris nube. Un lindo color para evitar la interceptación aérea, un pésimo color para navegar sobre el mar. Porque era como ver una gaviota a la distancia. Empieza a zarpar la flota británica y lo que nosotros nos damos cuenta es que esta idea de que estaba todo acordado, de que iba a haber una negociación, de que íbamos a sentarnos en la mesa después de haber nosotros recuperado de manera incruenta, acuérdense que no sufrió ni una sola herida ningún poblador de las islas y ninguno de los soldados británicos de la guarnición. Creíamos que eso era suficiente para llevarlos a la mesa de negociaciones. Y el 5 de abril empieza a zarpar la flota británica y empieza a zarpar un buque, dos buques, tres buques, cuatro buques, cinco buques, y zarpan 35 buques de combate. Y alguien dijo: no vamos a negociar nada, empecemos a prepararnos. Y esto surgió en las escuadrillas. El gobierno argentino en ese momento seguía pensando que había una negociación posible. Nosotros, al ver que zarpaba este buque, el Invencible, que zarpaba este otro buque, el Hermes, y ver la cantidad de fierros que habían subido a ambos buques, dijimos: esta gente no viene a pasear, esta gente no viene a mostrarnos lo que tiene, esta gente viene a recuperar. Por ahí con alguna idea de que no iba a ser instantánea la recuperación. Tenían que llegar, tenían que traer su logística. O sea, no es fácil recuperar una isla a 14.000 kilómetros de distancia. Pero los buques siguieron zarpando y se conformó un conjunto en distintas unidades de tarea de 100 buques británicos. 100 buques británicos. La mayor cantidad de buques de la Armada Británica movilizados después de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera para Corea movilizaron esta cantidad de buques. Esta era nuestra otra amenaza principal. ¿Qué pasa si nos encontramos con un Sea Harrier? Bueno, lo que va a pasar es que nos va a derribar. Por lo tanto, no tenemos que encontrarnos con un Sea Harrier. Tenemos que volar de la forma más astuta posible para que no nos crucemos con este avión. Ahora, ¿quién iba a guiar a este avión? Lo iba a guiar un destructor tipo 42, como este. Este es un 42. Esto que está acá es la antena de radar y este es el misil SIDAR, guiado por este otro radar que está abajo de este globo. Tiene uno en la proa y otro en la popa, que es el radar 909. Y acá arriba su radar táctico, el 992. Teníamos muy buen conocimiento de este buque. No era un buque desconocido. ¿Cuál fue el problema que se nos presentó a nosotros? Bueno, ¿cómo empezamos a seguir a la flota británica? Sabíamos que había llegado a Ascensión aproximadamente el 15 de abril y el 15 de abril empieza a zarpar hacia el sur. Cuando zarpan de Ascensión, ya todos nos imaginamos que esto tiene muy poca chance de arreglarse. Entonces, en conjunto con la Fuerza Aérea pone sus Boeing 707 como exploradores de largo alcance, realmente con un sistema muy elemental, que era su radar meteorológico.
y se hace un muy buen análisis del movimiento cinemático, de cómo es el avance de esa fuerza, dónde podría estar en función de la velocidad y el rumbo que tiene que tener para llegar a Malvinas. Entonces se abre este corredor y se busca más o menos por dónde debería estar, cosa que los vuelos de Omoi 707 confirman. Desde el primer vuelo detectamos a través de el avión y las tripulaciones, en las cuales en los primeros vuelos hubo algunos oficiales navales que conocían cómo reconocer un buque, de qué tipo era. Entonces teníamos una muy buena idea de cómo venían navegando. Esto es cómo se ve el enganche de tracker. Esto es lo que yo les decía. Este es el señalero, es el piloto que también vuela el avión, que lo guía básicamente para que el enganche sea rápido y efectivo. O sea que, ¿qué puede pasar? El avión puede tocar la cubierta y no enganchar, y entonces tiene que poner potencia, volver a volar. Eso lleva tiempo. Para que se produzcan los catapultajes y los enganches, el portaaviones tiene que mantener un rumbo y una velocidad constante. En ese momento es muy vulnerable al ataque de un submarino, porque no puede maniobrar. Entonces, el lanzamiento y la recuperación de las aeronaves tiene que ser rápida y eficaz, el menor tiempo posible a rumbo fijo. El señalero contribuye a esa tarea, pero el que está acá sentado a la izquierda es el que tiene que hacer la tarea. No lo puedo manejar a control remoto al piloto. Puedo sí asesorarlo, puedo decirle: está alto, está bajo, está a la izquierda, está a la derecha, no se desacelere. Puedo contarle un montón de cosas, pero la realidad es que él tiene que volar. El avión tracker, yo les dije que tenía unos sensores no acústicos. Este es el radar, este es el equipo de guerra electrónica y este es el detector magnético. ¿Qué pasaba? Este equipo de guerra electrónica no cubría las frecuencias de los radares británicos, de esos radares de largo alcance. Entonces había que hacer algo, o sea, sin esa capacidad de escuchar a los radares de largo alcance, nosotros éramos corderitos para los lobos, porque nos iban a encontrar siempre. Entonces hubo que en este, que es el otro puesto, el puesto de sensor acústico, este es el equipamiento para escuchar las sonobuelas pasivas y este es el equipamiento para escuchar las sonobuelas activas. Hubo que modificar este puesto. Hubo que decir, bueno, saquémosle algo para poner lo que los ingenieros nos recomendaron. Los ingenieros nos dijeron: si ponemos una antena de UHF, ponemos un cable coaxil y eso lo conectamos a un analizador de espectro, vamos a poder registrar la frecuencia de esos radares. Y eso fue lo que hicimos. E inventamos esto. 2 equipos de laboratorio. Había 4 en el área de Puerto Belgrano. Solamente 4. Un analizador de espectro, Tektronix y un osciloscopio. Acá el operador leía la frecuencia y la potencia con la que la señal estaba entrando. Potencia. Y en el osciloscopio leía cómo era esa onda, el ancho de pulso, la frecuencia de repetición del pulso, podía calcular la rotación de antena. O sea, son todos temas muy técnicos, muy de ingeniería, pero es la única forma que uno tiene de identificar un radar. Entonces, con estos equipos, y estas son fotos
reales de la guerra. ¿Cómo hicimos para sacar estas fotos? Porque estos equipos, si bien eran equipos digitales para la época, 1982, todavía no eran los que permitían grabar digitalmente señales. ¿Con qué podíamos inventar un screenshot? Con una cámara Polaroid. Estas fotos que ustedes ven acá son fotos, cada una de ellas son fotos de una cámara Polaroid. Ahora, ¿qué problema teníamos con la cámara Polaroid? La distancia focal. La cámara Polaroid está pensada para sacar un paisaje, para sacar un grupo de personas, no para sacar una foto a 20 centímetros. Entonces, un óptico de Bahía Blanca, que era el que nos había regalado las cámaras, a través de un conocido, nos dijo: yo le fabrico un lente. Y nos fabricó un lente que permitía sacar fotos con la Polaroid a 20 centímetros de distancia. No podíamos hacer otra cosa. Una vez que se puso el lente en la cámara servía solamente para eso. Pero nos permitía sacarle fotos a la pantalla radar, y entonces en 3 vueltas de antena sacábamos una foto y apagábamos el radar y nos quedaba la evidencia en la Polaroid y podíamos calcular cuál era la marcación, cuál era la distancia, y podíamos grabar las señales. Esta era la amenaza. Hacíamos todo eso para identificar o al radar 965, que era el de máximo alcance. Fíjense que el 965 estaba pensado para detectar blancos a 70.000 pies y 260 millas. Era el radar que habían diseñado los británicos para detectar a los bombarderos rusos que venían o que podían venir a atacar a la flota británica. Ese era el concepto de ese radar. Y el misil que tenían, el SIDAR, llegaba a los 60.000 pies y a 40 millas. O sea, podía tirar bastante lejos y muy alto. Y después estaba este otro radar, el 992, que era un radar táctico que permitía, fíjense la diferencia, esto que está marcado acá es lo que se llama lóbulo radar. Si ustedes ven el lóbulo del 965, a partir de las 20 millas se empieza a levantar, empieza a dejar una zona ciega. El 992 le cubre esa zona ciega. Eso es lo que pensaban los británicos con ese destructor, que era eminentemente antiaéreo. Era la protección, era lo mejor que tenían los británicos para protegerse de ataques aéreos. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Empezamos a investigar con nuestros destructores 42. Dijimos, bueno, a ver, ¿a qué distancia, ahora que tenemos estos equipos de laboratorio, somos un blanco para estos radares? Y entonces descubrimos que había una potencia que era la que correspondía a nuestra detección. A ninguno de nosotros ese número le significa nada, menos 60 dBm. Si acá hay algún ingeniero electrónico, seguramente podrá imaginarse qué significa eso. Yo lo que sabía es que siempre tenía que tener menos señal en el equipo que menos 60 dBm. Tenía que tener menos 70, menos 80, menos 90, menos 100. Ahora, si tenía menos 50, ahí yo estaba en la pantalla de radar inglesa. Entonces, haciendo este tipo de juego y bajando por debajo del lóbulo del radar, nosotros podíamos entrarle hasta unos 30 kilómetros, 18 millas, y no nos veía. Esto había que empezarlo muy lejos, había que empezar a estudiar con mucho detalle, más o menos a las 100 millas de distancia, para poder empezar a pinchar el lóbulo, rápidamente bajar, seguir adelante, pinchar el lóbulo, bajar.
un descenso escalonado para ir acercándose. ¿Hasta dónde nos acercábamos? Hasta la distancia en que nuestro radar ahora podía detectar ese blanco, que era más o menos 70 millas. Eso es lo que nosotros cubríamos sobre un destructor. Y así volamos toda la guerra, bajo el óvulo. Nos planchábamos, llegábamos, subíamos a 3.000, 4.000 pies y escuchábamos los radares, volvíamos a bajar, cambiábamos de rumbo, seguíamos avanzando, permanentemente subiendo y bajando. De esa manera logramos que nunca nos interceptaran. Según los británicos, lanzaron 17 interceptaciones entre el 1 y el 3 de mayo para encontrar y derribar un tracker. Lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Nosotros nunca nos enteramos. Esto nos enteramos después de la guerra. Esta era la cubierta del portaaviones en abril y mayo. Los 4 trackers y los A4 que están ahí y los que estaban adelante de la zona de la catapulta. Esta es otra imagen. Acá hay una 4 estacionados detrás de la isla. Y acá los regalos, ¿no? Los confites. Las bombas MK-82 y MK-83 con cola frenada estaban listas a cargarse en los aviones. Acá está nuestra ave negra. Pero que tampoco se la llevó gratis, porque fíjense lo que es el mar. Eso es el Atlántico Sur. No es fácil volar con un avión que tiene que aterrizar vertical en una cubierta que se mueve en ese mar. Y entonces llegamos así a zarpar para ya encontrarnos definitivamente el 28 de abril. El 28 de abril zarpamos todos pensando que en algún momento nos encontramos. Y ese encuentro fue el día 1 de mayo, cuando los ingleses entran a lo que ellos habían armado como zona de exclusión total y se dividen. El 1 de mayo, acuérdense, primer ataque británico, un bombardero Vulcan, 4:30 de la mañana, bombardeando Puerto Argentino. En ese momento se habían dividido los 2 portaaviones, el Hermes estaba atacando Puerto Argentino y el Invencible estaba de protección un poco más al noreste, de manera tal de evitar a nuestro grupo aéreo. O sea, estaba interpuesto entre esto que era el buque comando y el núcleo, y los ingleses pensaban que con su grupo aéreo de 12 Sea Harrier iban a poder parar el posible ataque aeronaval. Teníamos al sur el grupo de crucero Belgrano y teníamos más al norte un grupo de 3 corbetas francesas, la clase A-69, que son corbetas muy pequeñas, de muy bajo perfil y que tienen cada una 4 misiles Exocet. Entonces, lo que se había concebido era una maniobra de pinzas, un ataque aeronaval primero y simultáneamente, o poco tiempo después del ataque aeronaval, un ataque de superficie con las 4 corbetas. Para eso teníamos que saber dónde estaba este buque, uno u otro. Y eso fue lo que pasó el primero. Ya en el atardecer del 30, este es el lugar donde estaba el portaaviones, este es el lugar donde estaban las corbetas, y por acá abajo estaba el Belgrano. Sabíamos que los ingleses habían despachado submarinos nucleares, no sabíamos ni cuánto ni dónde estaban. Esto que ustedes tienen acá eran las posiciones de los submarinos nucleares
de las cuales nos enteramos 30 años después. El 1 de mayo nadie sabía dónde estaba ninguno de estos señores. Entonces, a las 3:15 de la tarde, un tracker volando desde el portaaviones encuentra a la fuerza del Invencible, que era la que estaba más al noreste, y ahí se decide que para poder atacarla íbamos a esperar a la mañana siguiente, porque si salían los A4, tipo 4:30 de la tarde, iban a volver nocturno. Y los A4 no podían operar nocturno el 25 de mayo. Sí podíamos volar nosotros, que éramos un poco más lentos. Pero el A4, con el instrumental que tenía, realmente se habían hecho pruebas y era muy difícil enganchar de noche. Entonces la operación nocturna de A4 no existía. A la medianoche del 1 mandamos otro avión que confirmó que los ingleses seguían estando en el lugar donde nos habíamos encontrado. Ese avión se acercó hasta las 38 millas, pero ahí sí los ingleses se dieron cuenta que había alguien cerca, y pudieron confirmar que era un radar de un tracker. Dijeron, si este es un tracker, la fuerza de portaaviones argentina está al norte de este lugar. Y ellos mandan a las 2 de la mañana un Sea Harrier a máxima altura, 40.000 pies, en silencio radar, en la dirección general donde habían tenido la información del tracker. ¿Qué pasa? Cuando ese Sea Harrier llega a las proximidades de la Fuerza Argentina, un destructor 42 lo engancha con el radar de control tiro del SIDART. El Sea Harrier se da cuenta que lo están enganchando, rompe el contacto, se va y viene otra vez, ahora buscando con el radar, y encuentra la posición de la Fuerza Argentina. O sea, habíamos perdido la sorpresa. Esa pérdida de la sorpresa, además, se da junto con otro tema, que es el gobierno argentino sigue creyendo que está negociando. El Perú le dice a la Argentina, en la noche del 1 de mayo, estoy coordinando una reunión con el embajador británico en Lima para que una delegación argentina venga. Mientras todo eso sucede, este submarino, el Conqueror, está a la casa del crucero Belgrano. ¿Sabe dónde está? Lo viene siguiendo hace un día atrás. El crucero Belgrano tenía solamente 2 destructores que lo protegían, pero no tenía cobertura aérea. Por lo tanto, ese submarino se movía con mucha libertad. No sentía ningún tipo de amenaza. A las 3 de la mañana del 2 de mayo sale un tracker y ahora, oh sorpresa, estos ingleses que estaban acá ya no están más ahí. Están navegando hacia el sudeste, se van alejando de la Fuerza Argentina. Y ahí había que tomar una decisión. ¿Seguimos en esa dirección o esperamos? La orden que recibe el comandante de la flota de mar es: mantengan una posición de espera porque queremos ver qué pasa en Perú. Y entonces, a las 4 de la tarde del 2 de mayo, los ingleses se encargan de hundir La Paz. ¿Por qué es lo que ocurre? El hundimiento del crucero Belgrano hunde cualquier alternativa de paz que se nos hubiera ocurrido a nosotros. Nadie quiere ahora hacer ninguna negociación. Lo que queremos es vengar al Belgrano. Nadie sabía que estos 2 submarinos en realidad estaban esperando esa maniobra.
No lo decimos nosotros, lo dicen ellos otra vez. Ellos se van hacia el sudeste pensando que la fuerza argentina los va a correr hacia el sudeste y entonces nos vamos a comer al Spartan y al Splendid, que eran los dos submarinos que estaban al norte. Eso no ocurre. Y entonces los ingleses dicen, bueno, ahora estos dos submarinos tienen que salir a enganchar al portaaviones y hundirlo. Es el último buque que nos falta. Ya hundimos al Belgrano, la fuerza argentina está yendo a aguas poco profundas, hay que encontrarla antes y hundir el portaaviones. Este es el Hermes. Y el 1 de mayo también ocurre un cuasi combate, porque es esto, o sea, en realidad es combate de uno hacia otro, pero no tiene respuesta. Habíamos mandado a 5 aviones de la Escuela de Aviación, este avión, el Turbomentor, que tenía una capacidad de ataque a tierra muy elemental, con unas ametralladoras que tenía debajo de las alas. Lo habíamos mandado a la isla Borbón, a Calderón. Ahí se había establecido una base conjunta, había 5 Pucará de la Fuerza Aérea, había 5 T-34 de la Armada y había un Skyban de la Prefectura. Y esos tenían la responsabilidad de vigilar y atacar cualquier unidad de superficie que llegara desde el norte del estrecho de San Carlos. Bueno, se cruzan el 1 de mayo con una patrulla de Sea Harrier y por suerte logran esquivar, porque no tenía ninguna chance el T-34 contra un Sea Harrier. Estas son escenas de lo que ocurre el 1, el 2 y el 3 de mayo. Los A4 son catapultados en varias oportunidades como interceptores. ¿Por qué? Porque aparecen ecos que no sabemos de quién son y después, al cruzarlos, al reconocerlos, nos damos cuenta que son aviones de la Fuerza Aérea que están volviendo desde el área de Malvinas hacia el continente. En un caso Canberra y en otro caso Daggett y Yacuat. La configuración de interceptor del A4 era tener 2 Sidewinder del primer modelo, del modelo B, y estar listos prácticamente. Esta posición está a metros de la catapulta. El piloto está sentado ahí y esto se llama interceptor listo en cubierta. Ese avión pone en marcha y en 5 minutos tiene que estar en el aire, como máximo. Bueno, volviendo al tema de los submarinos. El Splendid y el Spartan al norte, el Conqueror al sur. El Conqueror hunde al Belgrano, el Spartan se queda como arquero en esta situación y el Splendid sale a buscar al 25 de mayo. Este es el Conqueror. Estas son las escenas del hundimiento del Belgrano. Esta es la última foto del Belgrano en Isla de los Estados antes de salir el 1 de mayo a buscar a la flota británica. Este es el helicóptero que estaba a bordo y esta es el 3 de mayo. Este avión Neptune encuentra en el límite de la autonomía a las balsas del Belgrano. Todas las pinturas que están viendo ustedes hoy están hechas por un señor que está sentado por acá, que después lo vamos a conocer. Es un artista de gran nivel. Yo digo siempre, no para comparar, pero así como la Fuerza Aérea tiene o tuvo la gracia de tener a Ezequiel Martínez, nosotros tuvimos la suerte de conocerlo a Carlos García. Y
él pintó muchas de las escenas de Malvinas y esta es una escena impresionante porque es el momento en que los náufragos del Belgrano se dan cuenta que van a poder sobrevivir. Después de haber pasado toda la tarde del 2, toda la noche del 2 y toda la madrugada y la mañana del 3 en el medio de una tormenta impresionante. Fíjense, está muy bien pintado el mar, las balsas subiendo y bajando, desparramadas una por un lado y otra por el otro, sin saber si los iban a encontrar. Y muy lejos de la posición donde se había unido el buque, porque habían derivado con el viento de esa tormenta. También en la noche del 3, el aviso Sobral, es este barquito que está acá, había 2 avisos flotando en el medio del mar, lejos de la costa, que eran los buques de rescate de tripulaciones aéreas, fueran de la Fuerza Aérea, del Ejército o de la Armada. Y al Sobral se le ordena ir a buscar a la tripulación del Canberra que había sido derribado el 1 de mayo a la tarde al norte de Malvinas. Ese movimiento, esta era la posición de espera de los avisos, acá estaba el Sobral y acá arriba estaba el Somellera. Esta es la posición del derribo de Canberra en la tarde del 1 de mayo. Fíjense qué cerca de la posición del Invencible el 1 de mayo. Entonces, el Sobral empieza a navegar y en esta posición, en la noche o en la madrugada del 3 de mayo, lo atacan 2 helicópteros británicos con misiles Sea-Skua. Por eso es que en esta foto van a ver el puente del Sobral totalmente destruido. Los 2 misiles pegaron en el puente. El comandante, viendo el ataque, viendo venir el ataque, ordenó desalojar el puente y se quedó él con el timonel y el oficial de guardia. Obviamente los 3 murieron en combate. Fue el capitán de corbeta Gómez Roca, un comandante de la Armada que cae en combate en el puente de su buque, atacado por una fuerza que era desproporcionada con respecto a lo que era el aviso. Y estaba en una misión humanitaria. Iba a rescatar a una tripulación de la Fuerza Aérea. El Splendid se larga entonces a cazar el 25 de mayo. Estaba mucho más al sur, el portaaviones estaba acá, el Splendid estaba acá.